Bienvenido a nuestro canal, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? El conocimiento es lo principal, por eso, con todo lo que posees, consíguelo. Proverbios 4 versículo 7. El sufrimiento es parte de la vida. Los momentos que vivimos actualmente a causa de las hambrunas, los cataclismos climáticos, la guerra y su escolta de personas desnutridas y desplazadas de guerra, y pandemias de todo tipo, nos recuerdan hasta qué punto nuestro mundo está lleno de sufrimiento. ¿Cómo lidiar con el sufrimiento? ¿Somos realmente víctimas de la ira de un Dios enojado que se deleita en torturarnos o somos también responsables de nuestras desgracias? En efecto, las Sagradas Escrituras nos anuncian incluso que lo peor está por venir. Si abrimos los libros sagrados, encontramos más de 25 versículos de la Biblia sobre la ira de Dios y sus devastadoras consecuencias. En aquel día se encenderá mi ira contra él. Los abandonaré, y les ocultaré mi rostro. Será devorado, será presa de multitud de males y aflicciones, y entonces dirá, ¿no es porque mi Dios no está en medio de mí que estos males me han alcanzado? Deuteronomio 31:17. El día del Señor también será devastador. He aquí que el día de Jehová llega, día cruel, día de ira y de furor, que hará la tierra en soledad, y exterminará a los pecadores. Isaías 13 versículo 9. Alabado sea Dios, las mismas Escrituras nos consuelan con estas palabras. El futuro de los creyentes en Jesucristo es incomparablemente glorioso, Romanos 8, 17-18. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, afirma que somos coherederos de Cristo, si sufrimos con Él, para ser glorificados con Él. Pero si somos honestos, encontramos esta idea muy difícil de aceptar. El dolor duele mucho. En el versículo 18, Pablo nos anima de esta manera: considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera que será revelada para nosotros. Para demostrar que la gloria venidera superará incluso nuestros sueños, Pablo llama nuestra atención sobre la creación, sobre el universo que Dios creó. Dice en el versículo 19, por eso la creación espera con ardiente deseo la revelación de los hijos de Dios. ¿Queréis saber cuán glorioso será el futuro de los cristianos? Mirad a la creación. Dice el apóstol Pablo, porque toda la creación espera con impaciencia el momento en que los hijos de Dios serán revelados cuando Jesús regrese al final de los tiempos. Toda la creación espera esto. Pero la creación ha sido sometida a la vanidad con la esperanza de que un día esta misma creación sea liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El universo entero espera una sola cosa: el regreso de Jesús y la vida eterna que tendrán los cristianos. Jesús también asegura a sus discípulos que no se preocupen por las desgracias que vendrán hacia el fin de los tiempos. Cuando oigan hablar de guerras y ruidos de guerras, no se preocupen, porque estas cosas tienen que suceder. Pero aún no es el final. Una nación se levantará contra una nación, y un reino contra un reino, terremotos en varios lugares, habrá hambre. Será solo el comienzo del dolor. Volvamos al tema. ¿Qué dice el diccionario sobre el sufrimiento? El sufrimiento es sentir dolor físico o moral. Los sinónimos son aflicción, herida, dolor, desgarro, dolor, sufrimiento, dolor, tortura, tormento. Algunos ejemplos concretos: hambre, frío, dolor físico, dolor de muelas, dolor de espalda, etc. Dolor moral, abandono, rechazo, juicio, etc. No hace falta un estudio exhaustivo para comprender el lado oscuro y negativo de este enfoque clásico. Según Sigmund Freud, el sufrimiento es una de las coordenadas esenciales de la experiencia humana y nuestra existencia consiste en gran parte en un intento de reducir el sufrimiento. En definitiva, el principio mismo del placer es indisociable de una búsqueda encarnizada de disminución del sufrimiento. Está claro que el sufrimiento de los tiempos modernos vendría sobre todo de la búsqueda desenfrenada de los placeres. En estos últimos tiempos, los ciudadanos comunes son más ricos que los reyes ricos de los reinos antiguos,
conduciendo vehículos de más de 600 caballos, y vistiéndose incluso más que el rey Salomón. La gente de hoy codicia los aparatos más caros y sofisticados de las piedras preciosas del sótano. El medio ambiente sufre aún más y las consecuencias de estas lesiones medioambientales no tardan en causar más daño y crear más tiempos difíciles. Vivimos en un mundo de dualidad donde la búsqueda de alegrías intensas está en oposición pero en convivencia con el sufrimiento exacerbado. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo, su hijo espiritual, con estas palabras: «Sabed que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, fanfarrones, altaneros, blasfemos, rebeldes a sus padres, ingratos, irreligiosos, insensibles, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de los buenos, traidores, arrebatados, hinchados de orgullo, ama el placer más que a Dios, tiene la apariencia de la piedad, pero niega lo que la hace fuerte. Aléjate de esos hombres». 2 Timoteo 3:1-5. Estamos de acuerdo en que las atrocidades de la gente pueden causar su sufrimiento, pero encontramos en el libro de Job que incluso los justos son probados por el sufrimiento. Jesús precisa incluso que no es porque las 18 personas sobre las que cayó la torre de Siloé y mató eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén. Según todas estas escrituras, acabamos de darnos cuenta de que Dios permite que el sufrimiento nos alcance e incluso que es inútil querer comprender este absurdo del sufrimiento. Es importante dar una definición clara del sufrimiento en relación con el dolor para indicar desde el principio su dimensión de experiencia singular que afecta a numerosos registros de la existencia. El dolor, en efecto, no es solo físico. Experiencia global y conmovedora, integra elementos físicos, psíquicos, sociales y espirituales. Sin embargo, a menudo se ha criticado al cristianismo por predicar el sufrimiento. Tal fue quizás el caso con el concepto de sufrimiento redentor, seguidamente mal entendido, pero, al mismo tiempo, muchos elementos van en contra de este enfoque desde el grito de rebelión de Job. Cristo, a través de todo su ministerio de sanación, hizo una sola cosa: ser humano desde el punto de vista físico, psíquico, social y religioso. La fe en su muerte-resurrección testimonia también la voluntad de Dios de arrancar a todo ser humano de este encierro. El sufrimiento en el libro del Génesis no aparece a la caída, dijo a la mujer: «Yo aumentaré el sufrimiento de tus embarazos, tú darás a luz con dolor», Génesis 3, versículo 16. La creación original es, pues, buena, armoniosa y ordenada, libre de todo sufrimiento. El mundo nuevo, objeto de la esperanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es también un mundo donde no existe el sufrimiento. Leemos en Isaías: «Los viejos sufrimientos serán olvidados. Haré de Jerusalén mi alegría y de mi pueblo mi alegría, no se oirán más gritos y llantos». Isaías 65, 18-19. El apóstol Juan, en el Apocalipsis, ve un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, ni luto, ni lamento, ni dolor. Las cosas antiguas habrán desaparecido, Apocalipsis 21, 1-4. En otras palabras, el sufrimiento no es una fatalidad, está vinculado a la condición del hombre pecador. Es uno de los signos del desorden que introduce en la creación la actitud del hombre. En un lenguaje más teológico, diremos que es la consecuencia de la rebelión del hombre contra Dios. Muestra el dominio del pecado sobre el hombre, nadie escapa. El pecado no es simplemente una sucesión de comportamientos o de actos que el humano podría evitar o reparar. El pecado es un estado en el que el hombre se encuentra y contra el cual no puede nada. Forma parte de la condición humana y Jesucristo, para entrar en esta condición humana, deberá sufrir también él. Hebreos 2, 14-18. El sufrimiento es, pues, inevitable. Y la tentación del hombre será creer que, pudiendo detener el pecado, podrá detener el sufrimiento. Es el grito del desesperado: no he matado, no he robado, no he cometido adulterio y demás. Entonces, ¿por qué sufro? El Antiguo Testamento presenta las desgracias como castigos colectivos que Dios envía al pueblo infiel. Ver por ejemplo los 2 primeros capítulos del libro de Amos.
Los profetas interpretan la historia de Israel y de las naciones en este sentido. Pero para ellos el castigo doloroso conserva el valor de una llamada al arrepentimiento. No es una venganza divina, es una invitación al cambio. En el Deuteronomio 28, en algunos salmos, como el Salmo 49 y 52, en los Proverbios, el sufrimiento aparece como un castigo definitivo reservado a los impíos. En el bajo judaísmo y en la escatología del Nuevo Testamento, se ha convertido en un castigo definitivo después de la muerte bajo la figura del lugar de tormento que es el infierno. Lucas 16 versículo 24, Apocalipsis 20 versículo 10. Pero, a la inversa, en el libro de Job el autor se alza contra esta idea de que el hombre sufre en función de sus pecados. La justicia divina no está ligada a los méritos humanos. En respuesta a sus amigos que defienden esta tesis, Job afirma su inocencia. Para él, la justicia de Dios está muy por encima de todas nuestras dudas y permanece misteriosa hasta el día en que nuestra alma comprenda. El libro de las Lamentaciones hace oír una nota análoga. Hay que saber escuchar el silencio de Dios. Lamentaciones 3 versículo 26. La enseñanza de Jesús prolonga el descubrimiento de Job. Algunos llegarán a decir que Job, con sus sufrimientos, prefigura la vida de Jesús, el siervo sufriente. El Hijo del Hombre no discute el origen del sufrimiento. Sus respuestas son soberanas: un enemigo hizo esto. Mateo 13, 28. ¿O no es la voluntad de mi Padre? Mateo 18 versículo 14. En las respuestas de Jesús, la justicia de Dios aparece como buena, y si se ejercitara con respecto a nosotros, ¿cuál sería nuestra suerte? Los que cayeron en la torre de Siloé no son más pecadores que los demás, como los padres del ciego nacido. No es casualidad que suframos. Para el discípulo de Cristo, la aflicción proviene de la oposición entre el ideal al que se esfuerza por conformarse y la realidad del mundo. Queriendo servir a su amo, se encuentra con la oposición de los hombres. Mateo 24, versículo 9. ¿No es por la misma razón que Jesús estuvo en el dolor? Vive plenamente el proyecto de Dios para el hombre. Es insoportable para los hombres que quieren un Dios y no alguien que les revela la plenitud de la humanidad. Jesús no sufre como un héroe o como un mártir, sufre porque se atreve a llegar a los límites de lo humano. No rechaza estos límites, ya que le han sido solicitados por su Padre. El Hijo del Hombre se comporta como Hijo de Dios. Los que hoy, con el pretexto de mirar a los hombres, rechazan a Cristo, se equivocan porque, aparte de Jesús, ¿ha llegado hasta el fin de su humanidad? ¿Y quienes hoy, con el pretexto de la santidad, quisieran mirar a Dios y solo a Dios, están tan equivocados porque la pasión de Dios es el hombre en su humanidad total, siempre dirigida, nunca alcanzada? En nuestros días, para dar gloria a Dios, cualquiera que sea su nombre, muchos hacen perecer al hombre. Es un doble camino de locura ya que, destruyendo a la humanidad, se alejan para siempre de Dios. El apóstol Pablo llegará a decir que el hombre participa en el sufrimiento de Cristo y que sufrimos porque somos coherederos de Cristo. Este es el camino que se ha trazado. ¿Qué podemos decir hoy del sufrimiento? El sufrimiento refleja nuestra historia personal. No es casualidad que suframos. El sufrimiento, ya sea corporal o psíquico, traduce nuestra experiencia, la experiencia personal como la experiencia social. El sufrimiento es la expresión involuntaria del hombre en un ambiente dado. Tiene algo que ver con la existencia. Es a la vez una reacción a los estímulos externos e internos de nuestra persona y un estado que dura toda la vida. Hay como un dolor de existir en cada ser humano. Este dolor puede tener manifestaciones muy diferentes y nos equivocaríamos si lo percibiéramos solamente en la forma del spleen o del estado depresivo. Para los psicoanalistas, el dolor corporal puede ser un síntoma, es decir, la satisfacción sustitutiva de un impulso reprimido, es la forma más pura del goce, es decir, el medio por el cual el cuerpo se experimenta, se fortalece y se defiende. Y citan como ejemplo los dolores de cabeza o los dolores lumbares, pero podríamos citar muchas otras enfermedades, incluidos algunos cánceres,
enfermedades llamadas virales o incluso las conductas adictivas percibidas todavía con demasiada frecuencia, como vicios. El sufrimiento nos lleva a reconsiderar nuestra forma de vida. El sufrimiento es una tensión en la vida cotidiana. A medida que la actividad se organiza en torno a ella, capta toda la energía del que sufre y de los que lo rodean. Favorece el desagante del yo que se deja reducir con mayor frecuencia al órgano atacado. El enfermo no habla más que de la parte de la que sufre. Como el estado amoroso, separa lo que estaba vinculado y establece nuevos vínculos. Es el caso, por ejemplo, de los padres que se separan después de la muerte de uno de sus hijos en beneficio de relaciones sin futuro. Más positivamente, es el ejemplo de Job que se separa de sus amigos para nuevos destinos. El sufrimiento lleva al individuo a reconsiderar su pasado, su existencia. Invita a una nueva organización de la vida personal. Obliga a redefinir las relaciones con los demás. En resumen, interpela a quien, sin ella, podría haber quedado sordo. El sufrimiento contribuye a la constitución del yo. El dolor nos permite constituir el yo porque a través de él nos imaginamos el cuerpo. Ahora bien, en el curso de la vida, todo ser tiene la oportunidad de invertir por turnos, para dolores pequeños o grandes, las diferentes partes del cuerpo. El yo nacerá a partir de estas percepciones sensoriales y de otras representaciones que se forman en la psique. Así, con toques sucesivos, se construye el ser en su más profunda humanidad. ¿No es esta la razón por la que se dice que Cristo debía sufrir, el que debía llegar hasta los límites de la condición humana? Y hoy, cuando afirmamos con las Escrituras que Cristo murió por nosotros, no decimos que Él sufrió por nosotros y que no debemos sufrir en absoluto. Decimos que Él nos arrastra a las profundidades de la humanidad, para la que fuimos hechos. En el libro del Génesis se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1 versículo 26. Y luego, un versículo más adelante, solo encontramos la imagen. Si rechazamos la hipótesis según la cual la pérdida de la semejanza es solamente un asunto de copista poco atento, podemos pensar que siendo ya, por nacimiento, a imagen de Dios, Jesucristo nos arrastra por el camino de la semejanza al hombre tal como el Creador lo ha querido y programado. Jesús nos lleva a la realización de este programa. El apóstol Pablo dirá que somos partícipes del sufrimiento de Cristo para la realización de esta buena nueva. El sufrimiento estructura la personalidad. Junto al dolor corporal existe un sufrimiento psíquico que podríamos llamar dolor de separación. La vida de todo ser humano está hecha de rupturas. Estas conllevan pérdidas y abandonos del objeto, de una persona o de una cosa amada. Estas separaciones son dolorosas, incluso momentáneas. Basta con ver al niño llorar en el patio de la escuela cuando la madre se ausenta. Evitarlos sería para el humano condenarse a no crecer permaneciendo fijo en etapas infantiles. Bienaventurado el que no ha logrado evitarlos. Rupturas y separaciones, a pesar del dolor que provocan, permiten que la personalidad se estructure. En lenguaje más teológico, diremos que permiten al hombre presentarse por su nombre ante Dios. Recordemos aquí un episodio divertido de los Evangelios, el de Jesús niño escapando al templo. Así que ante Dios, ante la desesperación de los padres que no quieren dejarlo. Podríamos recordar también la historia de Abraham, que supo escuchar la llamada y arrancarse de su país, de su patria y de la casa de su padre para convertirse en hombre, y qué hombre. Al salir de su país, profetizó con sus pies en el sentido de que puso en marcha un futuro totalmente diferente del que habría conocido, si hubiera permanecido en Ur en Caldea. Pero, ¿podría haberse marchado sin rasguños cuando no existía ninguna esperanza de retorno a vida a cuenta de los medios de comunicación de la época? Es porque él supo ir de un lado a otro en una marcha hacia adelante a la escucha de la llamada, que de Abraham se convirtió en Abraham, es decir, que nació de nuevo. Del dolor nace un ser nuevo. Este dolor debido a la separación no puede ser evitado, simplemente puede ser acompañado. El parto no es indoloro. En conclusión, no hacemos la apología del dolor. Como dijimos al principio, el mensaje bíblico no dice nada sobre el dolor mismo.
Insiste en el sentido y la interpelación que constituye. El sufrimiento está inscrito en la humanidad misma. Esto no significa que no debamos calmarlo en las crisis agudas. Pero no podemos ignorarla y fingir que no lo es, porque es llamada a la vida. Tanto si el hombre elige sufrir a la manera masoquista como si trata de evitar el sufrimiento, no puede sino dejarse interpelar por ella. Podemos encontrar en la revista NotrePainQuotidien.org 10 razones para creer en un Dios que permite el sufrimiento. 1. El sufrimiento viene con la libertad de elegir. Todo padre amoroso desea proteger a sus hijos de sufrimientos innecesarios. Sin embargo, los padres sabios conocen el peligro de sobreproteger a sus hijos. Saben que la libre elección está en el corazón mismo de la experiencia humana y que un mundo sin libertad sería peor que un mundo sin sufrimiento. Peor aún sería un mundo habitado por personas que tomarían malas decisiones sin sufrir. No hay mayor peligro que el mentiroso, el ladrón o el asesino que no siente el mal que se hace a sí mismo y que hace a los demás. Génesis 2, 15-17. 2. El sufrimiento puede advertirnos de un peligro. Odiamos el sufrimiento, sobre todo en los que amamos. Sin embargo, sin malestar, el enfermo no iría al médico. El cuerpo agotado no descansaría. El criminal no temería a la ley. El niño se burlaría de que lo corrigieran. Sin las instancias de la conciencia, la insatisfacción cotidiana que crea el aburrimiento y el deseo insatisfecho de un sentido a su vida, las personas que están hechas para encontrar la satisfacción en un Padre eterno se conformarían con mucho menos. El ejemplo de Salomón, engañado por los placeres y enseñado por sus sufrimientos, nos muestra que incluso el más sabio de nosotros tiende a alejarse del bien y de Dios hasta que el sufrimiento, resultante de sus propias decisiones a corto plazo, lo disuade de ir más lejos. Eclesiastés 1-12, Salmo 78, 34-35, Romanos 3, 10-18. 3. El sufrimiento revela lo que hay en el corazón. El sufrimiento es a menudo el resultado de las acciones de otros. Sin embargo, tiene su manera de revelarnos lo que hay en nuestro propio corazón. La capacidad de amar, de usar misericordia, de irritarse, de envidiar y de enorgullecerse puede quedarse en nosotros hasta que una determinada situación la despierte. La fuerza y la debilidad del corazón se descubren no cuando todo se desarrolla como deseamos, sino cuando las llamas del sufrimiento y de la tentación ponen a prueba nuestro carácter. Como el fuego sirve para refinar oro y plata, y el carbón necesita tiempo y presión para convertirse en diamante, el corazón humano se revela y se desarrolla soportando la presión y el calor del tiempo y de las situaciones. La fuerza de carácter no se demuestra cuando todo va bien en nuestro mundo, sino en presencia del dolor y del sufrimiento humanos. Job 42, 1-17, Romanos 5, 3-5, Santiago 1, 2-5, 1 Pedro 1, 6-9. 4. El sufrimiento nos lleva al umbral de la eternidad. Si la muerte marca el fin de todo, entonces una vida llena de sufrimiento es injusta. Sin embargo, si el fin de la vida aquí abajo nos lleva al umbral de la eternidad, entonces las personas que tienen más suerte en el universo son los que descubren, a través del sufrimiento, que la vida aquí abajo no es todo. Los que se descubren a sí mismos y a su Dios eterno por medio del sufrimiento no han sufrido en vano. Han permitido que su pobreza, su dolor y su hambre los lleven al Señor de eternidad. Son los que descubrirán en su eterna alegría, porque Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos es suyo. Mateo 5, 1-12 y Romanos 8, 18-19. 5. El sufrimiento libera nuestro control sobre la vida. Con el tiempo, nuestro trabajo y nuestras opiniones son cada vez menos solicitados. El estado de nuestro cuerpo empeora cada vez más a fuerza de desgaste. Termina por caer en una obsolescencia inevitable. Las articulaciones se endurecen y duelen. La vista se debilita. La digestión se ralentiza. El sueño se hace difícil. Los problemas aumentan, mientras que las opciones disminuyen. Sin embargo, si la muerte no marca el final sino el comienzo de un nuevo día, entonces la maldición de la vejez constituye también una bendición.
Cada nuevo dolor hace nuestro mundo menos atractivo y la vida venidera más atractiva. A su manera, el sufrimiento allana el camino para una salida en gracia. Eclesiastés 12, 1-14. 6. El sufrimiento ofrece la oportunidad de confiar en Dios. Famoso por esta razón, Job es el hombre que ha sufrido más de todos los tiempos. Según la Biblia, Job perdió a su familia a causa de un gran viento, sus riquezas a causa de la guerra y de un incendio, y su salud a causa de úlceras dolorosas. Sin embargo, Dios nunca le dijo a Job por qué le estaba pasando esto. Mientras Job sufría las acusaciones de sus amigos, el cielo se mantuvo en silencio. Cuando Dios finalmente habló, no le reveló que Satanás, su archienemigo, había cuestionado los motivos de Job para servir a Dios. Tampoco Dios pidió a Job que lo disculpara por permitir que Satanás probara su consagración a Dios. En cambio, Dios le habló de cabras salvajes que daban a luz, cachorros de león que cazaban y carroñeros en sus nidos. Mencionó el comportamiento del avestruz, la fuerza del búfalo y la pisada del caballo. Habló de las maravillas de los cielos y del mar, y del ciclo de las estaciones. Job solo pudo concluir que si Dios tuviera el poder y la sabiduría para crear nuestro universo físico, estaríamos en lo cierto al confiar en ese mismo Dios en tiempos de sufrimiento. Trabajos 1-42. 7. Dios sufre con nosotros cuando sufrimos. Nadie ha sufrido más que nuestro Padre Celestial. Nadie ha pagado más por el libre albedrío, que ha permitido la entrada del pecado en el mundo. Nadie ha dejado de sufrir tanto por una raza que sufre porque ha tomado el camino equivocado. Nadie ha sufrido como el que pagó por nuestros pecados en el cuerpo crucificado de su propio Hijo. Nadie ha sufrido más que aquel que, cuando extendió los brazos y murió, nos mostró cuánto nos ama. Es este Dios que, atrayéndonos a Él, nos pide confiar en Él cuando sufrimos y cuando los que amamos lloran en nuestra presencia. 1 Pedro 2 versículos 21 y 3 versículos 18, y 4 versículo 1. Dios se preocupa por tu sufrimiento porque Él sabe lo que es sufrir. Dios visitó la tierra en la persona de su Hijo, Jesucristo, y sufrió la tortura y una muerte brutal en una cruz. Su muerte fue aún peor porque Él era perfecto. Jesús no hizo nada malo y no merecía morir. La Biblia dice, fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolor, y familiarizado con el sufrimiento. Isaías 53 versículo 3. Su sufrimiento era más intenso que cualquier cosa que pudiéramos saber, porque llevaba los pecados de todo el mundo. Lo ha hecho de buen grado, porque nos ama y ha querido hacer todo lo posible para traernos el perdón y devolvernos a Dios. Dios no te ha abandonado y está contigo por tu dolor. Cuando confías en Jesucristo como Salvador y Señor, puedes estar seguro de que nada en este mundo, ni siquiera el sufrimiento, puede separarte de la bondad y el amor de Dios. La Biblia promete que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros miedos por hoy, ni nuestras preocupaciones por mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en el cielo o en la tierra, en efecto, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 38-39. Todo cambia cuando tu atención se aleja de tus circunstancias dolorosas y miras a Jesús. Abran su corazón a Él y agradezcan que Él los amaba lo suficiente para ir a la cruz. Entonces comprenderán lo que dice la Biblia. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Puesto que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Romanos 8, 31-32. 8. La consolación de Dios supera nuestro sufrimiento. El apóstol Pablo rogó al Señor que le quitara una fuente de sufrimiento no identificada. Sin embargo, el Señor se lo ha negado, diciéndole, «Te basta mi gracia, porque mi poder se realiza en la debilidad». Pablo respondió, «Por lo tanto, me gloriaré más fácilmente de mis debilidades, para que el poder de Cristo recaiga sobre mí. Por eso me gusta en las debilidades, en los ultrajes, en las calamidades, en las persecuciones, en las angustias, por Cristo,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 9-10. Pablo descubrió que preferiría estar con Cristo en el sufrimiento que estar sin Cristo sano y en una situación agradable. 9. En tiempos de crisis, nos encontramos unos a otros. Nadie elegiría el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, cuando no tenemos opción, nos queda un consuelo. Los desastres naturales y los tiempos de crisis tienen su forma de acercarnos. Huracanes, incendios, terremotos, disturbios, enfermedades y accidentes tienen su manera de hacernos entrar en razón. De repente, recordamos nuestra propia mortalidad y que la gente importa más que las cosas. Recordamos que nos necesitamos unos a otros y que, sobre todo, necesitamos a Dios. Cada vez que descubrimos la consolación de Dios en medio de nuestros sufrimientos, nuestra capacidad de ayudar a los demás aumenta. Esto es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió: Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que por el consuelo del que somos objeto por parte de Dios, podemos consolar a los afligidos. 2 Corintios 1, 3-4. 10. Dios puede cambiar el sufrimiento por bien para nosotros. Esta verdad se ve mejor en los numerosos ejemplos de la Biblia. En medio de los sufrimientos de Job, vemos a un hombre llegar no solo a adquirir una comprensión más profunda de Dios, sino también a convertirse en una fuente de estímulo para las personas de todas las generaciones posteriores. En medio del rechazo, de la traición, de la esclavitud y del encarcelamiento injustificado de un hombre llamado José, vemos a alguien que ha llegado a decir a los que le han hecho daño: habéis meditado en hacerme daño, Dios lo ha transformado en bien. Génesis 50 versículo 20. Cuando todo en nosotros clama al cielo por haber permitido el sufrimiento, tenemos razón en fijar los ojos en el resultado eterno y la alegría de Jesús, que él mismo exclamó sufriendo el martirio en la cruz de un verdugo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27 versículo 46. No eres el único si la injusticia y el sufrimiento en la vida te hacen dudar que un Dios en el cielo se preocupa por ti. Sin embargo, considere de nuevo el sufrimiento de aquel que el profeta Isaías describió como un hombre de dolor y acostumbrado al sufrimiento. Isaías 53 versículo 3. Piensen en su espalda lacerada, su frente ensangrentada, sus uñas arrancadas de manos y pies, su costado perforado, su agonía en el jardín y su grito de abandono desgarrador. Considera la declaración de Cristo de que él sufrió no por sus pecados sino por los nuestros. Para darnos la libertad de elegir, permite que suframos. Sin embargo, él mismo sufrió el castigo y el sufrimiento supremo por todos nuestros pecados. 2 Corintios 5 versículos 21 y 1 Pedro 2 versículo 24. Cuidado. No os equivoquéis. El perdón y la vida eterna que Dios nos ofrece no son una recompensa por los esfuerzos realizados, sino un don dado a todos los que, a la luz de las pruebas, ponen su confianza en Él. ¿Somos realmente responsables de nuestros dolores? Afirmativo. Usted es responsable de toda su realidad a través del increíble poder de sus emociones. Lo que sientes con emoción, lo atraes. Esto es lo que leemos en el libro, Los creadores de vanguardia de Esther y Jerry Hicks sobre la ley de atracción. La ley de atracción es la ley más poderosa del universo. Cada pensamiento emite una vibración y una señal que atrae una señal correspondiente. Llamamos a este proceso la ley de atracción. Bajo esta ley, lo que se parece se ensambla. Por lo tanto, podrías considerar esta poderosa ley de atracción como una especie de sistema de gestión universal que hace que todos los pensamientos de naturaleza similar se alineen entre sí. Usted tiene una demostración de este principio cuando enciende la radio y sintoniza una estación cuya señal se emite desde una torre de transmisión. Por supuesto, no espera escuchar la música emitida en la frecuencia FM 101 cuando su receptor de radio está configurado en el FM 98.6. Usted entiende que la frecuencia de radio emitida debe corresponder a la frecuencia de radio sintonizada,
que es conforme a la ley de atracción. Por lo tanto, cuando experimentan algo que los lleva a emitir las vibraciones de cualquier deseo, entonces deben encontrar la manera de mantenerse constantemente en armonía vibratoria con ese deseo para poder cosechar los resultados. ¿A qué presta atención? Todo a lo que prestáis atención os lleva a emitir una vibración, y como ésta equivale a una petición, se convierte en vuestro punto de atracción. Si hay algo que deseas, solo concéntrate en eso. En virtud de la ley de atracción, ella se manifestará a ustedes, porque al pensar en ello o al sentir ese deseo, están emitiendo una vibración de la cual esta cosa necesariamente viene a ustedes. Sin embargo, si su atención se centra principalmente en el hecho de que no tiene lo que desea, entonces la ley de atracción se asegurará de que el resultado coincida con esa vibración de falta y continuará, sin obtener lo que desea. Esa es la ley. En efecto, mientras estabais con la energía fuente, vuestro creador, vuestro Dios, en la dimensión no física habéis optado por entrar en la realidad espacio-temporal física en compañía de otros seres y asumir una identidad con una perspectiva clara y precisa. La energía no física que crea los mundos siempre fluye a través de vuestras decisiones, intenciones y pensamientos. Nunca se te dirá lo suficiente que debes proteger tus pensamientos de pensamientos negativos. El apóstol Pablo nos exhorta siempre en este sentido, con estas palabras: por lo demás, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que merece aprobación, lo que es virtuoso y digno de alabanza, el objeto de sus pensamientos. Filipenses 4 versículo 8. Job vivía en la duda, un sentimiento relacionado con las emociones más bajas. Job ofrecía tantas víctimas particulares y diferían de los sacrificios generales por los pecados de todos. Esto es lo que hace oír, diciendo: quizás mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Tiene razón al decir, quizás, porque no hace más que temer esta desgracia. En sus momentos de tribulación, Job exclama así: lo que temo es lo que me sucede, lo que temo es lo que me afecta. Job 3, versículo 25. Esto explica bien la ley de la atracción tal como se aplicó en el caso de Job. Muchos entendieron estas palabras de Job como refiriéndose a todo su curso de la vida, y asumieron que Job quería decir que siempre estaba preocupado por alguna gran calamidad, como la que ahora había venido sobre él, y que en el tiempo de su mayor prosperidad, hubiera vivido con la constante inquietud de perder sus bienes, por miedo a ser reducido a la miseria y al sufrimiento. Dijo: incluso en los tiempos de mi paz y prosperidad, estaba lleno de miedos. Teniendo en cuenta la variedad de las providencias de Dios, el curso y la variabilidad de este mundo vano, las dolencias y las contingencias de la naturaleza y de la vida humanas, de la justicia de Dios y del pecado de toda la humanidad. Y mis temores no eran vanos, sino que están justificados por mis calamidades actuales. Así que nunca he gozado de una sana tranquilidad desde que nací, y por eso no ha valido mi vida, porque todos mis días han sido malos, y llenos de vejación y tormento, ya sea por miedo a las miserias, o por el sufrimiento de ellos. Vanidad de las vanidades, dice el Eclesiastés, vanidad de las vanidades, todo es vanidad. Una enseñanza falsa particular que el enemigo o el diablo utilizaban para exacerbar la angustia de Job, para hacer desesperar a su mujer e inflamar la crítica de su amigo, era la falsa doctrina de la retribución que enseña que Dios solo recompensa a los buenos y castiga a los malos. Por desgracia, Job creyó esta falsa enseñanza y culpó a Dios por su desgracia, incluso si no negaba a Dios o lo maldecía en la cara. La doctrina de retribución enseña que las bendiciones que la gente recibe muestran que son buenas personas, mientras que las cosas malas que suceden indican que una persona ha pecado y necesita arrepentirse o hacer penitencia para volver a los buenos libros de Dios. Esto es no bíblico y lanza un gran insulto a la bondad y la gracia de Dios porque Él bendice a todas las personas, tanto lo bueno como lo malo. El sol brilla sobre todos. La lluvia refresca a todos. Pero es una creencia que está muy extendida hoy, entre algunos que son considerados cristianos nacidos de nuevo. Dios bendice a su pueblo,
Pero es falso sugerir que la razón por la que un cristiano está pasando por un periodo difícil es su pecado. Haríamos bien en reconocerlo y en abstenernos de emitir juicios que no son los nuestros, o críticas que no están bajo nuestra soberanía. Dios bendice a sus hijos, y aunque necesitamos confesar todo pecado al Señor, nunca debemos asumir que las circunstancias difíciles son siempre el resultado de nuestra culpa, ya que muestra falta de fe en su palabra y desconfianza en sus promesas. Promueve la actitud no bíblica de la salvación, o la bendición a través de las obras. Pero la salvación y las bendiciones de Dios son una demostración de la gracia de Dios, no de nuestras obras. Job era un hombre justo, lo que significa que también era un pecador salvado por la gracia de Dios. Job confía en Dios, y su fe ha sido acreditada como justa. Aunque el mal que le sucedió fue permitido por Dios, Job se equivocó al alegar injusticia al Señor. Sin embargo, sus desgracias no tenían nada que ver con el pecado de Job, como creían sus amigos. Dios no es ni la fuente ni el instigador del mal, aunque lo permita en la vida de sus hijos. Por nuestra parte, no debemos temer lo que pueda sucedernos. Estamos llamados a confiar en Él en cada dificultad de la vida y a mantener firmemente sus promesas, incluso cuando no entendemos. Que podamos ser siervos fieles que confían en el Señor con todo nuestro corazón y no confiar en nuestra propia comprensión. Que lo reconozcamos en todas las cosas y permitamos al Señor dirigir nuestros caminos en tiempos difíciles así, como en el bien. Como Job, el sufrimiento no debe separarnos del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, por tu causa nos matan todo el día, nos miran como ovejas destinadas a la matanza. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos ha amado. Porque tengo la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las dominaciones, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 8 versículos 35 a 39. ¿Tiene sentido el sufrimiento? Sin ser como un antiguo estoico griego o un cínico, hemos hojeado las Sagradas Escrituras y aquí algunos ejemplos tomados de la Biblia donde el sufrimiento tiene diferentes significados en nuestra vida espacio-temporal. 1. El sufrimiento es como un castigo. Ver Deuteronomio 28, 15 a 68. En cambio, si no obedeces a Jehová tu Dios, respetando y poniendo en práctica todos sus mandamientos y todas sus prescripciones, que te doy hoy, estas son todas las maldiciones que te alcanzarán y serán tu suerte, serás maldecido en la ciudad y en el campo. Tu canastilla y tu toldo serán maldecidos. Tus hijos, el producto de tu tierra, los ganados de tu ganado mayor y de tu ganado menor, todos serán maldecidos. Estarás maldito cuando llegues y te vayas. El Señor enviará contra ti la maldición, la turbación y la amenaza, en medio de todas las empresas en que te comprometas, hasta que seas destruido y desaparezcas. No será mucho tiempo, debido a la maldad de tus acciones, que te han llevado a abandonarme. El Señor te atará la plaga hasta que te saque del territorio que vas a poseer. El Señor te golpeará con la muerte, la fiebre, la inflamación, el calor abrasador, la sequedad, el óxido y la niebla. Todo esto te perseguirá hasta que desaparezcas. El cielo sobre tu cabeza será de bronce, y la tierra bajo tus pies será de hierro. Como lluvia, Jehová enviará arena y polvo a tu tierra, y descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Jehová te hará vencer por tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Serás un objeto de terror para todos los reinos de la tierra. Tu cadáver servirá de alimento a todas las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las turbe. El Señor te herirá con la chapuza de Egipto, y con los esmeraldas, y con la costra, y con la picazón, de la cual no puedes ser sanado. El Señor te herirá con locura, y ceguera, y asombro de corazón, y andarás a tientas al mediodía, como el ciego gruñe en tinieblas, y no prosperarás en tus caminos, y solo serás oprimido y malcriado para siempre, y nadie te salvará.
Desposarás a una esposa, y otro hombre se acostará con ella, edificarás una casa, y no morarás en ella, plantarás una viña, y no recogerás sus uvas. Tu buey será muerto delante de tus ojos, y no comerás de él, tu asno será quitado violentamente de delante de tu rostro, y no te será restaurado, tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás ninguno para rescatarlos. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, y tus ojos mirarán, y fallarán en anhelarlos todo el día, y no habrá poder en tu mano. El fruto de tu tierra, y todos tus trabajos, será una nación que no conoces comer, y solo serás oprimido y aplastado para siempre, para que estés loco por la vista de tus ojos que verás. El Señor te herirá en las rodillas, y en las piernas, con un dolor que no puede ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la parte superior de tu cabeza. El Señor te llevará a ti, y a tu rey que te pondrás sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses, madera y piedra. Y te convertirás en un asombro, un proverbio, y un refrán, entre todas las naciones a donde el Señor te guiará. Llevarás mucha semilla al campo, y la recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas, y las vestirás, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque los gusanos las comerán. Tendrás olivos en todas tus costas, pero no te ungirás con el aceite, porque tu olivo echará su fruto. Engendrarás hijos e hijas, pero no los disfrutarás, porque irán en cautiverio. Todos los árboles y frutos de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está dentro de ti se levantará sobre ti muy alto, y descenderás muy bajo. Él te prestará, y tú no le prestarás, él será la cabeza, y tú serás la cola. Mas todas estas maldiciones vendrán sobre ti, y te perseguirán, y te alcanzarán, hasta que seas destruido, porque no escuchaste la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y estarán sobre ti por señal y por maravilla, y sobre tu simiente para siempre. Porque no sirves al Señor tu Dios con gozo, y con alegría de corazón, por la abundancia de todas las cosas, por tanto, servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra ti, en hambre, y en sed, y en desnudez, y en falta de todas las cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. El Señor traerá una nación contra ti desde lejos, desde el fin de la tierra, tan rápido como vuele el águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro feroz, que no mirará a la persona de los viejos, ni mostrará favor a los jóvenes, y comerá el fruto de tu ganado, y el fruto de tu tierra, hasta que seas destruido, el cual no te dejará ni maíz, ni vino, ni aceite, ni aumento de tu carne, ni rebaños de tus ovejas, hasta que te haya destruido. Y te asediará en todas tus puertas, hasta que bajen tus altos y cercados muros, en los que confías, por toda tu tierra, y te asediará en todas tus puertas por toda tu tierra, que Jehová tu Dios te ha dado. Y comerás el fruto de tu propio cuerpo, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio, y en la estrechez con que tus enemigos te afligirán, para que el hombre tierno entre vosotros, y muy delicado, su ojo será malo hacia su hermano, y hacia la esposa de su pecho, y hacia el remanente de sus hijos que él dejará, para que no dé a ninguno de ellos de la carne de sus hijos que él comerá, porque nada le ha dejado en el sitio, y en la estrechez con que tus enemigos te afligirán en todas tus puertas. La mujer tierna y delicada entre ustedes, que no se aventuraría a poner la planta de su pie en el suelo por delicadeza y ternura, su ojo será malo hacia el marido de su seno, y hacia su hijo, y hacia su hija, y hacia su joven que viene de entre sus pies, y hacia sus hijos que ella llevará, porque ella los comerá por falta de todas las cosas secretamente en el asedio y la tirantez, con la cual tu enemigo te afligirá en tus puertas. Si no observas todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, para que puedas temer este glorioso y temeroso nombre, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará tus plagas maravillosas, y las plagas de tu simiente, incluso grandes plagas, y de larga continuación, y enfermedades dolorosas, y de larga continuidad. Además, Él traerá sobre ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tuviste miedo, y ellas se te unirán. También cada enfermedad, y cada plaga, que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor los traerá sobre ti, hasta que seas destruido. Y seréis pocos en número,
mientras que fuisteis como las estrellas del cielo para multitud, porque no quisisteis obedecer la voz del Señor vuestro Dios. Y acontecerá que así como el Señor se regocijó sobre vosotros para haceros bien, y multiplicaros, así el Señor se regocijará sobre vosotros para destruiros, y para llevaros a la nada, y seréis arrancados de la tierra a donde vayáis a poseerla. Y el Señor te esparcirá entre todo el pueblo, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí servirás a otros dioses, que ni tú ni tus padres han conocido, ni madera ni piedra. Y entre estas naciones no hallarás alivio, ni descansará la planta de tu pie, mas el Señor te dará allí un corazón tembloroso, y ojos débiles, y tristeza de espíritu. Y tu vida estará en duda delante de ti, y temerás día y noche, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, si Dios fuera aún. Y hasta tú dirás, si Dios fuera por la mañana. Por el temor de tu corazón que temerás, y por la vista de tus ojos que verás. Y el Señor te traerá de nuevo a Egipto con barcos, por el camino del cual te hablé, no lo verás más, y allí serás vendido a tus enemigos por siervos y esclavas, y ningún hombre te comprará. 2. El sufrimiento tiene valor en nuestra vida después de la muerte. 2 Corintios 4, 16-18. Por eso no perdemos el valor. E incluso si nuestro ser exterior es destruido, nuestro ser interior se renueva día a día. En efecto, nuestras pequeñas dificultades del momento presente nos producen, más allá de toda medida, un eterno peso de gloria. Así que no miramos lo que es visible, sino lo que es invisible, porque las realidades visibles son transitorias y lo invisible es eterno. 3. El sufrimiento es una escuela. Ver Hebreos 5, 7-10. Durante su vida terrena, Cristo se presentó con fuertes gritos y lágrimas de oración y súplica a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue concedido debido a su piedad. Así, aunque era un hijo, aprendió obediencia por lo que sufrió. Y perfectamente calificado, se convirtió para todos los que le obedecen el autor de la salvación eterna, porque Dios lo declaró sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. 4. El sufrimiento es una prueba de fe. Ver Santiago 1, 2-3. Hermanos y hermanas míos, considerad como tema de completa alegría las diversas pruebas a las que podéis estar expuestos, sabiendo que probar vuestra fe produce perseverancia. Pero la perseverancia debe cumplir su tarea perfectamente para que usted esté perfectamente calificado, sin defecto, y que no le falte nada. 5. El sufrimiento ejemplar de los testigos fieles en 2 Timoteo 3, 12-13. Además, todos los que quieren vivir con piedad en Jesucristo serán perseguidos, mientras que los malvados e impostores avanzarán cada vez más en el mal, llevando a otros por mal camino y descarriándose a sí mismos. 6. El sufrimiento te hace fuerte. Ver 2 Corintios 12, 7-9. Y para que yo no estuviera hinchado de orgullo, debido a la excelencia de estas revelaciones, me pusieron una astilla en la carne, un ángel de Satanás para volarme y evitar que me jactara. 3 veces oré al Señor para que me lo quitara, y me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se cumple en la debilidad. Por lo tanto, con gusto me glorificaré de mis debilidades, para que el poder de Cristo descanse sobre mí. En conclusión, las pruebas que tenemos que soportar en esta vida son, después de todo, ligeras y efímeras, nos preparan para la eternidad una plenitud de gloria que supera todo lo que podemos imaginar. 2 Corintios 4, 16-18. Por eso nada puede derribar nuestro valor y porque no nos debilitamos. Por el contrario, si nuestros cuerpos se agotan y se deterioran exteriormente, somos renovados y vestidos con nuevas fuerzas de día en día. Las pruebas que tenemos que soportar en esta vida son, después de todo, ligeras y efímeras, nos preparan para la eternidad, para una plenitud de gloria más allá de todo lo que podamos imaginar. Así que no fijamos nuestra mirada en las cosas visibles, sino en las realidades invisibles. Lo que podemos ver solo dura un tiempo, las realidades invisibles permanecen para siempre. Podemos, pues, beneficiarnos de nuestro sufrimiento. Jesús mismo experimentó el sufrimiento. Durante su vida terrena,
Cristo se presentó con fuertes gritos y lágrimas de oración y súplica al que podía salvarlo de la muerte, y fue concedido debido a su piedad. Así, aunque era un hijo, aprendió obediencia por lo que sufrió. Y perfectamente calificado, se convirtió para todos los que le obedecen el autor de la salvación eterna, porque Dios lo declaró sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Hebreos 5, versículos 7 a 9. Si Jesús, aunque es el Hijo eterno de Dios, ha pasado por la escuela del sufrimiento, se nos advierte que nosotros también tendremos que pasar por esa escuela. ¿Qué aprendió Jesús? En esta escuela aprendió obediencia. En cuanto a nosotros, en la escuela del sufrimiento podemos aprender humildad, perdón, reconocimiento, amor, fidelidad. El hecho de que la Biblia nos dice que Jesús aprendió obediencia es como si Dios estuviera señalando una de las lecciones más difíciles de aprender, la obediencia. Por su obediencia, Jesús se convirtió en la fuente de salvación para el mundo, y por lo tanto para cada uno de nosotros. Cuando el sufrimiento es útil. Una de las enfermedades más mortales es el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer durante la primera fase de su desarrollo es indoloro. No hay ninguna señal de alarma como el dolor, y desafortunadamente, esta falta de sufrimiento conduce a una peligrosa falta de vigilancia. Algunas personas son completamente insensibles al dolor, debido a daño cerebral o factores genéticos. Esta falta de dolor, en lugar de ser una casualidad, es un problema importante. Sin sufrimiento, no hay más señales de advertencia, y se corre el riesgo de perder una enfermedad grave. Algunos sufrimientos pueden tener la utilidad de hacernos conscientes de un mal profundo enterrado profundamente en nuestro ser, el pecado. Entonces podemos aplicar el tratamiento apropiado, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1 versículo 7. El sufrimiento nos hace inquebrantables. El Dios de toda gracia os ha llamado en Jesucristo a su gloria eterna. Después de un poco de sufrimiento, Él os restaurará. La lluvia ha caído, los torrentes han llegado, los vientos han soplado y desatado contra esta casa, no se ha derrumbado, porque fue fundada sobre la roca. Pero cualquiera que escuche estas palabras que digo y no las ponga en práctica parecerá un loco que construyó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y cayeron sobre esta casa, se derrumbó y su ruina fue grande. Jesús nos recuerda que la verdadera prueba de una casa es su fuerza frente a las pruebas. Sí, la parte invisible de la construcción se descuida, que es la base, tarde o temprano el edificio se derrumbará. Si construimos nuestra vida poniendo en práctica las palabras de Jesús, nuestros sufrimientos no nos destruirán. Permaneceremos arraigados en esta esperanza del reino que viene. Convierte el mal en bien. Leemos en Salmos 84, 6-7. Bienaventurados los que encuentran su fuerza en ti, encuentran en su corazón caminos trazados. Cuando cruzan el valle de las lágrimas, lo convierten en un lugar lleno de manantiales, y la lluvia también lo cubre de bendiciones. Porque el apóstol Pablo entendió esto, él escribió: todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Si todas las cosas, lo bueno, lo agradable, pero también los sufrimientos, los dolores, las lágrimas y los dramas. Es importante aprender a leer la tristeza. Todos sabemos lo que es la tristeza. ¿Pero podemos leerla? ¿Entendemos lo que esto significa para mí, esta tristeza de hoy? En nuestro tiempo, es la tristeza, a menudo considerada de forma negativa, como un mal para huir a toda costa, cuando puede ser una señal de alarma esencial para la vida, invitándonos a explorar paisajes más ricos y fértiles que la fugacidad y el escape permiten. Santo Tomás define la tristeza como un dolor del alma, como nervios para el cuerpo. Despierta nuestra atención a un posible peligro, o a un bien descuidado. Por lo tanto, es indispensable para nuestra salud. Nos protege para que no nos dañemos a nosotros mismos y a los demás. Sería mucho más serio y peligroso no sentir este sentimiento y avanzar. La tristeza a veces juega el papel de una luz roja. Basta, basta. Es rojo. Para allá.
Para quien en cambio tiene el deseo de hacer el bien, la tristeza es un obstáculo con el que el tentador quiere desanimarnos. En este caso, debemos actuar exactamente de la manera opuesta a lo que se sugiere, decididos a continuar lo que se propuso. Piensa en el trabajo, el estudio, la oración, un compromiso hecho. Si los abandonamos tan pronto como sentimos aburrimiento o tristeza, nunca terminaremos nada. También es una experiencia común en la vida espiritual. El camino hacia el bien, nos recuerda el Evangelio, es estrecho y empinado, requiere lucha, victoria sobre uno mismo. En la vida espiritual, la prueba es un momento importante. La Biblia nos recuerda explícitamente esto y dice, si dices servir al Señor, prepárate para la prueba. Si queréis ir en la dirección correcta, preparaos. Habrá obstáculos, habrá tentaciones, habrá momentos de tristeza. Es como cuando un profesor pasa un examen a un alumno. Si ve que conoce los puntos esenciales de la asignatura, no insiste, ha pasado la prueba. Pero debe pasar la prueba. Si sabemos atravesar la soledad y la desolación con apertura y conciencia, podemos salir fortalecidos en el plano humano y espiritual. Ningún juicio está fuera de nuestro alcance, ningún juicio será mayor que lo que podemos hacer. Pero no debemos huir de las pruebas, veamos qué significa esta prueba, qué significa que estoy triste. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué significa que estoy desolado en este momento? ¿Qué significa que estoy desolado y no puedo seguir adelante? San Pablo nos recuerda que nadie es tentado más allá de su capacidad, porque el Señor nunca nos abandona, y con Él a nuestro lado podemos vencer toda tentación. 1 Corintios 10, 13. Y si no lo vencemos hoy, nos levantamos, caminamos y lo venceremos mañana. Pero no permanecer muerto, por así decirlo, no permanecer derrotado por un momento de tristeza, de desolación, seguir adelante. No debemos tirar la toalla, el apoyo del cielo está garantizado. Como señalamos en nuestro vídeo anterior, mientras estabas con la energía de la fuente, tu Creador, tu Dios, en la dimensión no física antes de tu encarnación, optaste por entrar en el espacio-temporal realidad física en compañía de otros seres y asumir una identidad, con una perspectiva clara y precisa. Los otros seres de energía pura y positiva, teniendo amor incondicional, están listos para ayudarte, con su infinita misericordia, mientras que los otros seres de baja energía, demonios, preferirían parasitarte y disfrutar de tu energía, porque en el universo, o más bien en el multiverso que te rodea, todo es energía. La energía no física que crea los mundos siempre fluye a través de sus decisiones, sus intenciones y cada uno de sus pensamientos. Durante la historia de la espiritualidad, hemos visto cómo los ángeles, los maestros ascendidos, incluyendo a Jesús e incluso a Jehová mismo, visitaron a los hombres para fortalecerlos durante sus diversas tribulaciones. Estáis en el campo de batalla, pero regocijaos, y tened una fe inquebrantable, porque un ejército de ángeles y otros seres celestiales, incluida la Virgen María, con su infinita misericordia, y su amor incondicional, están siempre a vuestro lado para sosteneros para alcanzar vuestra perfección, porque como el apóstol Pablo dice bien en Romanos 5, versículos 1 a 5, por lo tanto siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe en esta gracia en la que estamos, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza, y la esperanza no hace avergonzarse, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Según una antigua tradición, los cristianos siempre han pensado en los 7 dolores de la Virgen Santísima, momentos de su vida en los que, estando totalmente unida a su Hijo Jesús, participó muy especialmente en la profundidad del sufrimiento y del amor de su sacrificio. Los cristianos recuerdan tradicionalmente los 7 dolores de la Virgen. Primer dolor, la profecía de Simeón. Simeón tomó al niño en sus brazos, y bendijo a Dios, luego dijo a María su madre, mira, tu hijo que está allí, provocará la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Él será un signo de división.
Y tú mismo, tu corazón será atravesado por una espada. Esta famosa espada ardiente que impedía a Adán y Eva acercarse al árbol de la vida, en Génesis 3 versículo 24, fue descartada por el nuevo Adán, Jesucristo y la nueva Eva, la Virgen María. Nuestra Señora escucha atentamente lo que Dios quiere de ella, medita lo que no entiende, interroga sobre lo que no sabe. Después, se aplica con todo su ser a cumplir la voluntad divina con sus palabras preciosas y humildes. Yo soy la sierva del Señor, que me suceda según tu palabra. ¡Qué maravilla es esta! Santa María, nuestro ejemplo en todas las cosas, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no es servilismo, que no subyuga nuestra conciencia. Al contrario, nos impulsa interiormente a descubrir la libertad de los hijos de Dios. El segundo dolor, la huida a Egipto. El tercer dolor, Jesús perdido en el templo. El cuarto dolor, María encuentra a su hijo en el camino del Calvario. El quinto dolor, Jesús muere en la cruz. El sexto dolor, Jesús descendió de la cruz y entregado a su madre. El séptimo dolor, Jesús es sepultado. Cuando la madre del Verbo se apareció en Quibeo, Ruanda, nos confió el Rosario de los 7 Dolores. Por María Clara en 1982, se dijeron varias cosas. Le dijo, entre otras cosas, que era el 31 de mayo de 1982, es decir, 3 meses después de la primera aparición a ella, lo que le pido es que se arrepienta, que se convierta. Si recitáis bien este rosario meditando, encontraréis la fuerza para volver a Dios. Hoy el mundo ya no sabe pedir perdón. Sigue crucificando al Hijo de Dios en la cruz. 2 meses más tarde, le tranquiliza, era el 21 de julio de 1982, sabed que estoy todo el tiempo con vosotros y que os acompaño a lo largo de los días. Recordemos que la Virgen María no toma el lugar de Jesús, pero, como ella nos dice, cuando viene hacia nosotros es su Hijo quien la envía. Orientará el espíritu de nuestra oración, por medio de Natalie, otra vidente de Quibeo en Ruanda, diciendo que no es una divinidad a adorar, esto para indicarnos que es la sierva del Señor, pero capaz de interceder por nosotros. En Quibeo, Ruanda, María nos invita a ir a su escuela, para contemplar el rostro de Cristo a través de este rosario, y nos acompaña con su ejemplo de fiel que ha servido al Señor en cuerpo y alma, todos los días de su vida. La Virgen María dijo a Alfonso, otra vidente de Quibeo en Ruanda, el 15 de agosto de 1983 y el 28 de noviembre de 1983. Oren sin descanso por la Iglesia, porque le esperan grandes tribulaciones en los tiempos venideros. En efecto, como dice San Ireneo, con su obediencia la Virgen María se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. De este modo, mantuvo fielmente su unión con su Hijo hasta la cruz, donde, no sin un designio divino, permaneció, sufriendo profundamente con su Hijo unigénito y asociándose maternalmente a su sacrificio, consintiendo amorosamente a la inmolación de la víctima que había engendrado. Los santos y los doctores de todos los tiempos han hablado de la comunión de María a los dolores de su Hijo. San Bernardino de Siena dice que al mismo tiempo que el Hijo sacrificaba su cuerpo, la Madre sacrificaba su alma. San Jerónimo afirma que las lesiones en el cuerpo del Hijo eran tan numerosas como las heridas en el corazón de la Madre. Otro autor añade que las heridas que se derramaban en el cuerpo del Hijo estaban todas unidas en el corazón de la Madre, puesto que la cruz y los clavos pertenecen también a la Madre porque con Cristo crucificado estaba también crucificada la Madre. Como su amor por Jesús es en cierto modo infinito, infinito era también su dolor. Por eso la Iglesia le aplica las palabras del Antiguo Testamento, ¿qué decir de ti? ¿A qué compararte, hija de Jerusalén? ¿Para qué hacerte igual para consolarte, Virgen, hija de Sión? Porque tu desgracia es grande como el mar. ¿Quién, pues, te curará? Ver Lamentaciones 2 versículo 13. María sufre por nosotros, por sus hijos. En el Calvario, María sufrió también por nosotros, por sus hijos. En efecto, precisamente aquí el Señor la ha confiado al apóstol San Juan, esta es tu madre. Pero, sobre todo, confió a Juana María y, en él, le confió toda la humanidad.
Este es tu Hijo. Juan 19 versículos 26 a 27, como bien señala la Constitución Lumen Gentium. Así, su función materna se dilató, asumiendo en el Calvario dimensiones universales. San Juan Pablo II lo repitió espléndidamente en Fátima. Desde el momento en que Jesús, muriendo en la cruz, dijo a Juan, «Aquí está tu madre», desde el momento en que el discípulo la tomó en su casa, el misterio de la maternidad espiritual de María ha tenido su cumplimiento en la historia con amplitud sin fronteras. Maternidad significa preocupación por la vida de su Hijo. En Cristo aceptó a Juan, bajo la cruz, y en él aceptó a cada hombre y a todo el hombre. Así, el misterio de la maternidad de María, extendida a todos los hombres, no se realizó sin dolores. La ley universal de la maternidad que Dios impuso a Eva después de la caída original, darás a luz con dolor. Génesis 3 versículo 16, se realizó en María, la Virgen de los Dolores, la nueva Eva, la nueva madre de todos los vivos. Génesis 3 versículo 20. Pero de un modo totalmente nuevo, es decir, no en el parto virginal de Jesús, sino cuando nos ha engendrado en unión con su Hijo sacrificado en la cruz. Es su preocupación materna por nosotros la que ha impulsado a María Santísima a venir a Fátima, a Quibeo y a diferentes lugares del mundo. Es su dolor de madre lo que le obliga a hablar, el destino de sus hijos está en juego, porque Satanás y su infierno son realmente reales y la neurociencia y la mecánica cuántica también lo han demostrado. Vea nuestro vídeo anterior. La Virgen María habló de sus dolores en algunas revelaciones reconocidas por la Iglesia. Así, en el siglo XIV, prometió a Santa Brígida de Suecia conceder gracias especiales a quienes meditan sobre sus dolores, la paz en sus familias, la iluminación sobre los misterios divinos, la consolación en sus sufrimientos, sus peticiones contestadas, si no se oponen a la voluntad de Dios, la defensa contra el demonio, la asistencia en el momento de la muerte, la alegría eterna en Jesús y María. En 1982 la Virgen habló del Rosario de los 7 Dolores en sus apariciones en Quibeo, Ruanda. Lo que os pido es que os arrepientáis. Si recitáis este rosario, meditando, tendréis la fuerza de arrepentiros, dijo a una vidente de Quibeo en Ruanda, Marie Claire Mukangango, el 31 de mayo de 1982. Conviértanse, crean en la buena nueva, crean que Dios los ama. Eso es todo. Como nuestro apoyo del cielo está garantizado, meditemos las consolaciones del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerda a Jesucristo, nacido de la simiente de David, resucitado de entre los muertos, según mi evangelio, por el cual sufro hasta ser atado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está ligada. Por tanto, yo soporto todo por los elegidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Jesucristo, con la gloria eterna. Esta palabra es cierta. Si morimos con Él, también viviremos con Él, si perseveramos, también reinaremos con Él, si lo negamos. También Él nos negará, si somos infieles, Él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuerda estas cosas, conjurando ante Dios que se eviten las disputas de palabras, que solo sirven para la ruina de los que escuchan. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un hombre probado, un obrero que no tiene que sonrojarse, que dispensa rectamente la palabra de la verdad. Si te gustó este vídeo, no olvides pulsar el botón me gusta, compartir, y suscribirse a nuestro canal, y sonar la campana para ser notificado de los nuevos vídeos disponibles. En el próximo vídeo.